Guanajuato, 1905. Una ciudad colonial mexicana conocida por sus callejones estrechos, arquitectura colorida y minas de plata. Pero entre sus hermosas calles empedradas y edificios centenarios se escondía una historia que permaneció silenciada durante décadas. Bienvenidos a la historia macabra de las hermanas Rojas, la pensión de los espejos malditos. Lo que están a punto de escuchar no es una leyenda, no es una historia de fantasmas ni de brujerías. Es un relato basado en hechos reales, documentados en los archivos criminales de Guanajuato, una historia sobre la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Amigos, quédense hasta el final, porque descubrirán detalles escalofriantes sobre cómo estas hermanas operaron durante años sin ser descubiertas, los métodos que utilizaban para seleccionar a sus víctimas y el testimonio exclusivo de la única persona que logró escapar con vida de aquella pensión. Si les gustan las historias de crímenes reales y misterios por resolver, no olviden suscribirse a La Macabra Historia, un canal dedicado a compartir relatos de personas que descubrieron algo terrible, conocieron a alguien con secretos oscuros o sobrevivieron para contarlo. Ayúdenos a que estas historias lleguen a más personas que disfrutan de estos relatos llenos de misterio. Y ahora, sumerjámonos en esta oscura historia de Guanajuato. Corría el año 1905 en Guanajuato, una época de contrastes. Mientras la élite disfrutaba de los beneficios del porfiriato, la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza. En este contexto, 3 hermanas llegaron a la ciudad: Magdalena, Carmen y Josefina Rojas. Las Rojas no eran originarias de Guanajuato. Según los registros municipales, provenían de Zacatecas, donde su padre había sido un minero que murió en un derrumbe. Al menos, esa era la historia que contaban. Vestidas siempre de manera elegante pero sobria, las 3 mujeres causaron buena impresión entre los vecinos de la calle Pósitos, donde adquirieron una antigua casona colonial. Magdalena, la mayor, tenía 35 años. Era una mujer de rostro afilado, ojos penetrantes y manos hábiles. Carmen, de 32, era considerada la más hermosa de las 3, con una sonrisa cautivadora que utilizaba estratégicamente. Josefina, la menor con 28 años, era callada y observadora, siempre atenta a los detalles. Pensión Rojas anunciaba un discreto letrero de madera en la fachada. El lugar pronto se hizo conocido por su limpieza, buen servicio y precios razonables. Las hermanas promocionaban su negocio como un hogar lejos del hogar para viajeros, comerciantes y visitantes ocasionales. Lo que llamaba la atención de quienes entraban por primera vez a la pensión era la abundancia de espejos. Grandes espejos con marcos ornamentados en los pasillos, pequeños espejos en las habitaciones, espejos ovalados en el comedor. Para que la luz se multiplique en esta casa antigua, explicaba Magdalena a quienes preguntaban. Don Francisco Álvarez, dueño de la mercería cercana, recuerda: eran mujeres trabajadoras y educadas. Compraban con regularidad en mi tienda hilos, agujas, telas. Decían que les gustaba mantener la pensión en perfectas condiciones. Magdalena siempre llevaba un libro de cuentas muy detallado. Carmen charlaba con todos, mientras Josefina apenas hablaba. Durante los primeros meses, la pensión Rojas funcionó sin incidentes. Recibían huéspedes, principalmente hombres de negocios y ocasionalmente alguna pareja. Las hermanas tenían reglas estrictas, no se permitían escándalos. Los huéspedes debían registrarse con nombre completo y procedencia, y el pago se realizaba por adelantado. Pero había algo más. Según testimonios posteriores, las hermanas seleccionaban cuidadosamente a sus huéspedes. Preferían a personas solas, sin familiares en la ciudad, viajeros que no levantarían sospechas si desaparecían. Eduardo Mendoza, hijo del boticario de la calle Sopeña, recuerda una conversación con Carmen. Me dijo que tenían un sexto sentido para reconocer a la buena gente, que no cualquiera podía hospedarse en su pensión. En ese momento,
Pensé que era una política para mantener la calidad del lugar. Ahora entiendo que estaban seleccionando a sus víctimas. El primer huésped que desapareció fue un comerciante de telas de apellido Gutiérrez. Según el registro de la pensión, se hospedó durante 3 noches y luego partió hacia Querétaro. Nadie cuestionó su ausencia. Poco a poco, las hermanas Rojas se integraron en la sociedad guanajuatense. Asistían a misa los domingos en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, hacían donaciones modestas para las festividades religiosas y participaban en eventos comunitarios. A ojos de todos, eran 3 mujeres respetables que habían encontrado en Guanajuato un lugar para rehacer sus vidas. Nadie podía imaginar que detrás de esa fachada de normalidad, en los sótanos de la casona colonial, estaba comenzando una de las historias más oscuras de la ciudad. A finales de 1905, la pensión Rojas ya tenía una clientela establecida. Viajeros recomendaban el lugar a otros, atraídos por la limpieza, la comida casera que preparaba Josefina y los precios razonables. Lo que nadie sabía era el verdadero propósito de los numerosos espejos que decoraban la pensión. Estos espejos, estratégicamente ubicados, permitían a las hermanas observar a sus huéspedes sin ser vistas. Mediante un ingenioso sistema de ángulos y pequeñas aberturas en las paredes, podían estudiar los movimientos de quienes se hospedaban allí, determinar si llevaban objetos de valor y, lo más importante, evaluar si serían víctimas adecuadas. Los espejos no eran para decorar, explicaría años después el inspector Martínez, quien dirigió la investigación. Eran herramientas de vigilancia. Algunas habitaciones tenían espejos con vidrios transparentes por detrás, como ventanas unidireccionales. Las hermanas podían ver sin ser vistas. La rutina en la pensión seguía un patrón calculado. Magdalena se encargaba de la administración y era quien decidía qué huéspedes ocuparían las habitaciones con los espejos especiales. Carmen, con su encanto natural, entablaba conversaciones con los huéspedes, obteniendo información sobre sus vidas, familias y planes de viaje. Josefina, siempre silenciosa, observaba y preparaba los brebajes que luego servirían a las víctimas seleccionadas. Una noche de octubre, llegó a la pensión Rodrigo Campos, un ingeniero de 40 años que trabajaba para una compañía minera americana. Viajaba solo y llevaba consigo planos e instrumentos de medición. Según el registro, había reservado una habitación por una semana. Carmen se encargó personalmente de atenderlo. Durante la cena, le preguntó sobre su trabajo, su procedencia y si alguien lo esperaba en otro lugar. Campos, sin sospechar nada, compartió que era viudo, que su único hijo estudiaba en Europa y que nadie sabía exactamente dónde se hospedaría en Guanajuato. Era el candidato perfecto. Esa noche, Josefina preparó un té especial con hierbas que inducían un sueño profundo. Campos lo bebió sin sospechar. Horas más tarde, cuando estaba inconsciente, las 3 hermanas entraron en su habitación. Lo que ocurrió después fue reconstruido por los investigadores basándose en el patrón de otros crímenes. Magdalena se encargaba de registrar las pertenencias. Carmen vigilaba que el huésped no despertara, mientras Josefina preparaba los instrumentos que utilizarían. A la mañana siguiente, no había rastro de Rodrigo Campos en la pensión. Cuando semanas después un colega preguntó por él, las hermanas mostraron el registro donde constaba que había partido hacia San Luis Potosí. El ingeniero se convirtió así en una más de las víctimas de las hermanas Rojas. Su cuerpo, como el de otros, nunca fue encontrado, al menos no completo. El sistema funcionaba a la perfección. Las hermanas seleccionaban cuidadosamente a sus víctimas, personas solas cuya desaparición no levantaría sospechas inmediatas. Utilizaban los espejos para vigilarlos, los drogaban y luego se deshacían de ellos. Pero, ¿qué hacían con los cuerpos? Aquí es donde la historia se torna aún más macabra. La casona colonial tenía un amplio sótano, común en las construcciones de la época. Las hermanas lo habían acondicionado como un taller. Al principio, los investigadores pensaron que allí confeccionaban prendas para vender, complementando sus ingresos. La realidad
era mucho más perturbadora. En el sótano procesaban los cuerpos de sus víctimas. Los objetos personales eran catalogados meticulosamente en un libro de cuentas que Magdalena llevaba con precisión. Las joyas y dinero los guardaban en una caja fuerte oculta tras uno de los grandes espejos del pasillo principal. Pero lo más escalofriante era lo que hacían con los restos humanos. Según las evidencias encontradas posteriormente, utilizaban técnicas de preservación para conservar partes específicas de sus víctimas: dedos, ojos, trozos de piel, todo cuidadosamente conservado en frascos de vidrio con soluciones químicas. ¿Por qué hacían esto? Las teorías son diversas. Algunos investigadores sugirieron que se trataba de fetiches macabros. Otros plantearon que vendían estas reliquias a coleccionistas perversos. La verdad completa nunca se conoció. Lo cierto es que durante más de un año, las hermanas Rojas operaron su pensión de los horrores sin que nadie sospechara. Hasta que un día, un joven estudiante de medicina llamado Miguel Hernández se hospedó en la pensión y cambiaría el curso de esta historia para siempre. Y ahora, queridos oyentes, antes de continuar con esta escalofriante historia, quiero recordarles que están escuchando La Macabra Historia, el canal donde compartimos relatos de personas que descubrieron algo terrible, conocieron a alguien con secretos oscuros o sobrevivieron para contarlo. Si les está gustando esta historia, no olviden suscribirse y compartir este video para que pueda llegar a más personas interesadas en estos misterios de la vida real. Y ahora, continuemos con el relato de las hermanas Rojas y su pensión de los espejos malditos. Febrero de 1906. Una fuerte tormenta azotaba Guanajuato cuando Miguel Hernández, un estudiante de medicina de 23 años, llegó a la pensión Rojas. Empapado y exhausto tras un largo viaje desde Ciudad de México, el joven buscaba un lugar donde hospedarse mientras realizaba una pasantía en el Hospital General de Guanajuato. Carmen lo recibió con su habitual amabilidad. Le ofreció una toalla para secarse y lo invitó a registrarse en el libro de huéspedes. Miguel explicó que estaría en la ciudad por 3 meses y que necesitaba un lugar tranquilo para estudiar. «Tenemos la habitación perfecta para un estudiante», dijo Carmen, mientras le mostraba una pequeña pero confortable habitación en el segundo piso. Tiene buena luz natural y un escritorio junto a la ventana. Lo que Carmen no mencionó fue que esa habitación tenía uno de los espejos especiales, desde donde podían observarlo. Durante los primeros días, Miguel estableció una rutina. Salía temprano hacia el hospital, regresaba por la tarde, estudiaba en su habitación y cenaba en el comedor de la pensión. Las hermanas lo observaban con interés. A diferencia de otros huéspedes, Miguel era metódico, observador y, sobre todo, muy consciente de su entorno. Una noche, durante la cena, Josefina le sirvió el habitual té de hierbas que ofrecían a todos los huéspedes. Miguel lo bebió, pero algo llamó su atención. «Tiene un sabor peculiar», comentó. «¿Qué hierbas contiene?» Josefina, poco acostumbrada a que cuestionaran su té, murmuró algo sobre una receta familiar. Miguel, con su conocimiento de botánica medicinal, identificó algunas notas de valeriana y posiblemente datura, plantas conocidas por sus propiedades sedantes. Esa noche, fingió beber todo el té, pero en realidad derramó la mayor parte en una maceta cercana. Luego se retiró a su habitación, simulando estar adormilado. Una vez en su cuarto, en lugar de acostarse, permaneció alerta. Notó algo extraño en el espejo frente a su cama. A diferencia de otros espejos de la casa, este reflejaba la luz de manera diferente. Curioso, se acercó a examinarlo. Fue entonces cuando escuchó voces susurrando en el pasillo. Se apresuró a apagar la lámpara y fingir que dormía. La puerta de su habitación se entreabrió y pudo distinguir la silueta de Carmen, observándolo. Cuando la puerta se cerró, Miguel esperó unos minutos antes de levantarse sigilosamente. Su instinto le decía que algo no estaba bien en aquella pensión. Decidió investigar. Con extrema cautela,
Salió de su habitación y se dirigió hacia el pasillo. Escuchó voces provenientes del piso inferior. Las hermanas estaban discutiendo. Logró captar fragmentos de la conversación. «No estoy segura de este», decía la voz de Carmen. «Es demasiado observador». «Precisamente por eso», respondía Magdalena. «Sabe demasiado de hierbas. Podría sospechar algo». «¿Y si esperamos a que termine su estancia?», sugería Josefina. «No podemos arriesgarnos», sentenciaba Magdalena. «Mañana nos ocuparemos de él». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba ocuparse de él? No quería averiguarlo. Debía salir de allí cuanto antes. Volvió silenciosamente a su habitación y recogió sus pertenencias más importantes. Estaba planeando su escape cuando notó algo extraño en el espejo. Se acercó y al examinarlo con más detalle, descubrió que en realidad era un vidrio transparente desde el otro lado. Alguien podía observarlo desde una habitación contigua. Movido por la curiosidad y el miedo, Miguel buscó cómo acceder a ese espacio oculto. Encontró una pequeña puerta disimulada en la pared del pasillo. La abrió y se encontró en un estrecho corredor que conectaba con varios puntos de observación hacia diferentes habitaciones. Pero lo más perturbador estaba al final del pasillo, una escalera que descendía hacia el sótano. Miguel, aunque aterrorizado, decidió bajar. Lo que encontró allí le helaría la sangre. El sótano estaba organizado como un laboratorio macabro. Mesas de trabajo con instrumentos quirúrgicos, frascos con sustancias químicas y, lo más escalofriante, una colección de recipientes de vidrio que contenían partes humanas preservadas. En un rincón, varios baúles contenían ropa y objetos personales, probablemente pertenecientes a las víctimas. En una libreta encontró meticulosos registros, nombres, fechas, descripciones de objetos de valor y anotaciones sobre partes del cuerpo que habían conservado. Miguel reconoció algunos nombres. Eran huéspedes que supuestamente habían partido semanas atrás. Horrorizado, comprendió que debía escapar inmediatamente y alertar a las autoridades. Pero cuando se disponía a subir las escaleras, escuchó la voz de Magdalena. ¿Buscabas algo, Miguel? El joven se giró y vio a las tres hermanas bloqueando la salida. Magdalena sostenía un cuchillo, Carmen una cuerda y Josefina un frasco con algún tipo de sustancia. Lo que ocurrió después sería relatado por el propio Miguel a las autoridades. En un acto desesperado, volcó una de las mesas, creando confusión. Aprovechando el desorden, logró esquivar a las hermanas y subir las escaleras. Carmen intentó atraparlo, pero Miguel, con la adrenalina al máximo, consiguió zafarse. Corrió hacia la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Las hermanas se acercaban. En un último intento, Miguel cogió una silla y la lanzó contra uno de los grandes espejos del pasillo. El cristal se hizo añicos, revelando un hueco en la pared. Era donde guardaban la caja fuerte. Sin tiempo para investigar, Miguel se dirigió hacia la ventana más cercana y saltó a través de ella, cayendo sobre un toldo en la calle. Lastimado pero vivo, corrió hacia la comisaría más cercana. Al principio, los agentes creyeron que estaba delirando o bajo los efectos de alguna droga. Pero la insistencia del joven y su condición de estudiante de medicina finalmente convencieron al inspector Martínez para investigar la pensión Rojas. Lo que encontraron confirmaría la pesadilla que Miguel había presenciado. La madrugada del 15 de febrero de 1906, el inspector Martínez, acompañado por 6 agentes, llegó a la pensión Rojas. Miguel los guiaba, todavía tembloroso por su experiencia. Al llamar a la puerta, no obtuvieron respuesta. Tras varios intentos, decidieron forzar la entrada. La pensión estaba en silencio. Aparentemente, las hermanas habían huido. Los agentes comenzaron a registrar el lugar. En el primer piso, todo parecía normal. Un negocio de hospedaje bien cuidado. Pero cuando descubrieron los pasadizos ocultos tras los espejos, la verdadera naturaleza del lugar empezó a revelarse. Nunca había visto algo así,
recordaría años después el inspector Martínez. Era como si toda la casa hubiera sido diseñada para espiar a los huéspedes. Cada habitación tenía algún tipo de punto de observación. Pero el verdadero horror aguardaba en el sótano. Tal como Miguel había descrito, encontraron un laboratorio improvisado donde las hermanas procesaban los restos de sus víctimas. Los registros encontrados indicaban que al menos 17 personas habían desaparecido en la pensión. Lo más perturbador, explicaba el inspector, era la meticulosidad con la que documentaban todo: nombres, fechas, pertenencias, incluso las partes del cuerpo que conservaban y por qué. Magdalena llevaba un registro casi científico. Los periódicos de la época describieron el hallazgo como el gabinete de los horrores de las hermanas Rojas. Las autoridades tuvieron que cerrar la calle Pocitos durante varios días mientras realizaban la investigación. Entre los objetos encontrados había joyas, documentos, dinero y pertenencias personales de las víctimas. Todo estaba catalogado y guardado. La caja fuerte oculta tras el espejo que Miguel había roto contenía una considerable suma de dinero y documentos falsos a nombre de las hermanas. Pero lo más escalofriante fueron los frascos. Decenas de recipientes de vidrio con formol y otras sustancias preservantes contenían partes humanas: dedos, ojos, trozos de piel tatuada, incluso un corazón. Cada frasco tenía una etiqueta con un nombre y una fecha. ¿Por qué conservaban estas macabras reliquias? Los investigadores encontraron cartas que sugerían que las hermanas vendían estos objetos a coleccionistas de lo macabro. Existía un mercado negro para tales horrores, frecuentado por personas adineradas con gustos perversos. Mientras la investigación avanzaba, se lanzó una búsqueda nacional para capturar a las hermanas Rojas. Se enviaron telegramas con sus descripciones a todas las ciudades importantes del país. 2 semanas después, Josefina fue capturada en Veracruz cuando intentaba abordar un barco hacia Europa. Estaba disfrazada y llevaba documentos falsos, pero un agente la reconoció por una cicatriz distintiva en su mano derecha, mencionada en las descripciones. Durante el interrogatorio, Josefina se mantuvo mayormente en silencio. Solo dijo una frase que quedaría registrada en los anales criminales: los espejos no mienten, solo muestran lo que somos capaces de hacer. Carmen fue encontrada un mes después en Ciudad de México, viviendo bajo el nombre de Isabel Vargas. Había cambiado su apariencia, pero fue delatada por un antiguo cliente de la pensión que la reconoció en un mercado. A diferencia de su hermana menor, Carmen habló extensamente durante su interrogatorio. Reveló detalles sobre cómo seleccionaban a las víctimas, cómo operaban y cómo se deshacían de los restos. Según ella, la idea original había sido simplemente robar a los huéspedes, pero Magdalena había desarrollado otros intereses con el tiempo. Mi hermana siempre fue diferente, declaró Carmen. Desde niña coleccionaba cosas extrañas: insectos muertos, huesos de animales. Después del accidente, cambió completamente. El accidente al que se refería era un evento traumático ocurrido en Zacatecas. Según los registros que los investigadores encontraron posteriormente, Magdalena había estado comprometida con un ingeniero minero que la abandonó días antes de la boda. Poco después, el hombre apareció muerto en extrañas circunstancias. Aunque nunca se probó nada contra ella, las hermanas decidieron abandonar Zacatecas. Magdalena, la mente maestra detrás de los crímenes, nunca fue capturada. Algunos informes sugieren que logró escapar a Estados Unidos. Otros, que se quitó la vida antes de ser atrapada. Su paradero sigue siendo uno de los grandes misterios criminales de México. En cuanto a Miguel Hernández, el estudiante de medicina que descubrió el horror, continuó su carrera y eventualmente se convirtió en un reconocido médico forense. Su experiencia en la pensión Rojas lo llevó a especializarse en criminología. Años después, en una entrevista, Miguel reflexionaría: lo que más me impactó no fue el horror físico de lo que vi, sino la normalidad con la que operaban. Eran 3 mujeres que desayunaban,
atendían su negocio y por la noche descuartizaban personas. Esa dualidad es el verdadero rostro del mal. La casona de la calle Pocitos permaneció vacía durante años después de los crímenes. Nadie quería comprar un lugar con semejante historia. Los vecinos reportaban escuchar ruidos extraños y algunos juraban ver siluetas tras las ventanas, aunque las autoridades aseguraban que solo eran rumores alimentados por la superstición. En 1920, 15 años después de los hechos, la propiedad fue adquirida por el Ayuntamiento de Guanajuato. El plan era demolerla y construir una pequeña plaza en su lugar. Durante los trabajos de demolición, los obreros hicieron un descubrimiento perturbador. Detrás de una pared falsa en el sótano, encontraron una pequeña habitación sellada. En su interior había un escritorio con un diario personal perteneciente a Magdalena Rojas. El diario contenía entradas desde 1898 hasta 1906, revelando la evolución psicológica de una mente criminal. Las primeras páginas mostraban a una mujer dolida por el abandono. Las entradas posteriores revelaban una fascinación creciente por la anatomía humana y la preservación de tejidos. Las últimas páginas documentaban con frialdad clínica sus crímenes en la pensión. El diario también resolvió parcialmente el misterio del paradero de Magdalena. La última entrada, fechada el 20 de febrero de 1906, decía: «Ellas han sido capturadas. Yo seguiré el plan B. Si no puedo continuar mi trabajo aquí, lo haré donde nadie me conozca. El norte me espera. Los espejos siempre revelan la verdad, incluso cuando intentamos ocultarla». Esto confirmaba la teoría de que había escapado a Estados Unidos. Los investigadores rastrearon pistas en ciudades fronterizas y encontraron evidencia de que una mujer con características similares a Magdalena había cruzado a Texas utilizando documentos falsos. En 1927, un caso similar al de las hermanas Rojas fue reportado en New Orleans. Una casera de mediana edad que coleccionaba espejos antiguos fue arrestada cuando descubrieron que había asesinado a varios inquilinos. Aunque nunca se confirmó su identidad como Magdalena Rojas, las similitudes en el modus operandi eran sorprendentes. Mientras tanto, en México, Josefina y Carmen fueron juzgadas y condenadas a muerte. La sentencia de Carmen fue posteriormente conmutada por cadena perpetua debido a su cooperación con las autoridades. Murió en prisión en 1934, aparentemente arrepentida de sus crímenes. Josefina fue ejecutada en 1907. Hasta el final mantuvo su silencio, excepto por unas últimas palabras enigmáticas: «Ella volverá por ustedes». La historia de las hermanas Rojas pasó a formar parte del folclore criminal de México. Con el tiempo, algunos detalles se exageraron y otros se tergiversaron. Se hablaba de rituales ocultos y pactos demoníacos, alejándose de la terrible pero mundana realidad. 3 mujeres que mataban por codicia y perversión. En 1975, durante la renovación del Archivo Criminal de Guanajuato, un investigador llamado Rafael Mendoza decidió revisar el caso. Entrevistó a los pocos testigos aún vivos y recopiló toda la documentación disponible. Su libro, Las Hermanas Rojas, Anatomía de un Crimen, se convirtió en un estudio definitivo sobre el caso. Mendoza también rastreó a los descendientes de las víctimas para conocer el impacto que estos crímenes tuvieron en sus familias. Muchos nunca supieron qué había pasado con sus seres queridos hasta que el caso salió a la luz. «Lo más trágico», escribió Mendoza, «es que estas personas simplemente desaparecieron. Sus familias nunca tuvieron un cuerpo que enterrar, un lugar donde llevar flores. Es un dolor que trasciende generaciones». En cuanto a los espejos de la pensión, la mayoría fueron destruidos durante la investigación. Sin embargo, algunos fueron conservados como evidencia y eventualmente terminaron en colecciones privadas o museos criminológicos. Uno de estos espejos, particularmente grande con un marco dorado, fue adquirido en una subasta por un coleccionista anónimo en 1950.
En 1972, el nuevo propietario del espejo fue encontrado muerto en extrañas circunstancias en su casa de Ciudad de México. Según los informes policiales, todas las superficies reflectantes de la casa, espejos, vidrios, incluso televisores, habían sido cubiertas con telas oscuras. ¿Coincidencia? Probablemente. Pero alimentó la leyenda de los espejos malditos de las Hermanas Rojas. En 2002, durante la renovación de un antiguo edificio en El Paso, Texas, trabajadores encontraron una maleta oculta en un espacio entre paredes. Contenía documentos de identidad falsos, joyas antiguas y un pequeño frasco con un dedo humano preservado. También había un recorte de periódico sobre los crímenes de la Pensión Rojas y una fotografía desgastada de 3 mujeres, las hermanas. ¿Había vivido Magdalena Rojas allí? ¿Continuó con sus macabras actividades en suelo estadounidense? Es otro misterio que probablemente nunca se resolverá. Hoy la historia de las Hermanas Rojas y su pensión de los espejos es parte del patrimonio oscuro de Guanajuato. Algunos guías turísticos la mencionan en sus recorridos por la ciudad, mezclando hechos con ficción para entretener a los visitantes. La calle Pocitos sigue existiendo, aunque ya no queda rastro de la casona. En su lugar hay una pequeña plaza con una fuente. Los vecinos más antiguos todavía se persignan al pasar por allí, recordando lo que una vez ocurrió en ese lugar. Y en cuanto a los espejos, quizás la próxima vez que te mires en uno, te preguntes quién podría estar observando desde el otro lado. La historia de las Hermanas Rojas nos recuerda que a veces el verdadero horror no reside en lo sobrenatural, sino en las profundidades del alma humana. Las hermanas no eran monstruos de leyenda ni criaturas de otro mundo, eran personas reales que eligieron el camino de la maldad. En 2015, un equipo de arqueólogos forenses realizó excavaciones en el sitio donde una vez se levantó la pensión. Encontraron restos humanos fragmentados, confirmando que no todas las víctimas habían sido procesadas como se creía. Algunos cuerpos, o partes de ellos, habían sido enterrados bajo el piso del sótano. El análisis de estos restos permitió identificar a algunas víctimas no documentadas y dar cierre a familias que por más de un siglo se preguntaron qué había sucedido con sus antepasados. Es una forma de justicia tardía, declaró la doctora Elena Fuentes, quien dirigió las excavaciones. Estas personas merecen ser recordadas, no solo como víctimas de un crimen horrible, sino como individuos con vidas e historias propias. Entre los objetos recuperados durante estas excavaciones se encontró un pequeño espejo de mano con iniciales grabadas, M.R. Los expertos creen que pertenecía a Magdalena Rojas y que por alguna razón lo dejó atrás cuando escapó. Este espejo, junto con otros artefactos relacionados con el caso, forma parte ahora de una pequeña exposición en el Museo de Historia Criminal de Guanajuato, donde se presenta el caso desde una perspectiva histórica y educativa, lejos del sensacionalismo. La historia de las Hermanas Rojas sigue fascinando a criminólogos, psicólogos y estudiosos de la historia mexicana. Representa un caso raro de asesinas seriales femeninas que operaron en equipo, en una época en que tales crímenes eran predominantemente masculinos. El caso también destaca por la sofisticación de su método. El uso de los espejos como herramienta de vigilancia muestra un nivel de planificación y premeditación que era inusual para la época, como reflexionó el doctor Javier Morales, criminólogo de la UNAM. Lo más inquietante del caso Rojas no es solo lo que hicieron, sino cómo lo normalizaron. Para ellas, asesinar era simplemente parte de su rutina diaria. Esa capacidad de compartimentar la maldad es quizás el aspecto más perturbador de su psicología. Y así concluye nuestra historia sobre las Hermanas Rojas y su pensión de los espejos malditos. Un recordatorio de que a veces lo que reflejan los espejos no es solo nuestra imagen física, sino también los rincones más oscuros de nuestra naturaleza. Estimados amigos, si han llegado hasta aquí,
quiero agradecerles sinceramente por acompañarme en este viaje a través de uno de los casos criminales más escalofriantes de la historia de México. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a La Macabra Historia para descubrir más relatos de crímenes reales, misterios sin resolver y testimonios de sobrevivientes que nos recuerdan lo frágil que puede ser la línea entre la normalidad y el horror. Compartan este video con sus amigos que disfrutan de historias de misterio y crimen real. Cada suscripción y cada me gusta nos ayuda a seguir investigando y compartiendo estas historias olvidadas. Recuerden, la realidad suele ser más extraña y aterradora que la ficción, y a veces los verdaderos monstruos no se esconden bajo la cama o en armarios oscuros, sino que caminan entre nosotros con sonrisas amables y ojos que, como espejos, reflejan todo menos su verdadera naturaleza. Hasta la próxima historia,